Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Los que no me conocen, yo soy Berta Alicia Castillo Quesada, directora de Trascender Consultoría Gestal. Para mí es un gusto tenerlos aquí y vamos a comenzar con la masterclass de la procrastinación al éxito. Pues el día de hoy voy a hablar acerca de este tema que como los que ya me conocen es un tema que he traído desde el 2023. He traído o hemos tenido como personas que han querido participar o que han participado en diferentes cursos y que han estado pues interesados con el tema de la procrastinación. La procrastinación tiene demasiados efectos, o es multifactorial, pues por qué procrastinamos, por qué postergamos las cosas, por qué las dejamos para después, por qué nosotros no podemos como de repente hacer o trabajar en función de nuestros propios propósitos o algunas cosas que son importantes, a veces las desplazamos y no les damos el tiempo o llega un momento en que lo tenemos que hacer, pero ya operamos con demasiada presión de tiempo por haber evadido mucho tiempo una acción, una tarea en específico y que nos puede dejar a nosotros o que nos puede afectar en cuanto a la manera de cómo nosotros estemos trabajando. Voy a hablar del tema, vamos a trabajar una técnica de afrontamiento. A visualizar en los últimos años se ha descubierto que la procrastinación no es nada más flojera, ¿no? No es nada más no querer hacer las cosas. También hay datos se han relacionado en los últimos años con temas de trauma, con temas de cuestiones de falta de regulación emocional por algún evento que a nosotros nos haya ocasionado algún problema en la función de nuestra vida, alguna alteración que tuvimos. Vamos a hablar un poco de la infancia hoy, acerca de, bueno, a lo mejor tuvimos algún evento que nos haya como marcado y no es nada más el no lo quiero hacer, ¿no? Sino que hay algunas especulaciones acerca de que el organismo no se pudo regular en su momento y por lo tanto evadimos o hubo una exigencia tan alta que hizo que las personas pues no trabajaran en función de eso. Voy a hablar del tema, vamos a trabajar una técnica de afrontamiento y al final, si hay dudas, bueno, voy a hablar del curso, del costo y de cómo está la dinámica. Y al final, si hay alguna duda en específico, ya ustedes pueden abrir su micrófono para poder interactuar y hacer las preguntas correspondientes. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema. Pues yo les comentaba, la procrastinación implica retrasar tareas importantes. Esta es su definición básica. Retrasar tareas importantes a pesar de consecuencias negativas inevitables. Muchas veces perdemos oportunidades, buenas oportunidades, perdemos trabajos, perdemos, bueno, nos desgastamos, ¿no? En un tiempo queriendo acelerar un propósito, o a veces hay una gratificación, ¿no? O sea, hay una gratificación instantánea, sobre todo en jovencitos lo vemos, que a veces procrastinan bueno, ya a veces también no tan jovencitos, ¿no? La nomofobia es un evento, el estar conectado al teléfono celular mucho tiempo, el sentir que si no estamos conectados o realmente conectarnos y perder ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sentimientos hay asociados a la procrastinación? Pues inseguridad y evasión emocional. Hay un impacto, obviamente, en la productividad y en el manejo del tiempo. En las organizaciones, por ejemplo, la falta de regulación de tiempo, la falta de administración del tiempo colectivo, a veces genera retrabajo o evasión o de funciones importantes en cuestiones. Las actividades se terminan, pero no con el éxito que se requiere, ¿no? Y en nuestra vida personal, pues a veces también vamos dejando de lado lo que es importante y nos dedicamos solo al urgente y entonces ahí también perdemos
pues muchas oportunidades. Nos genera más estrés. Paradójicamente, la procrastinación tiene que ver con esta necesidad de descanso, ¿no? Pero también tiene que ver con esta falta de regulación del tiempo. Entonces, es un ciclo vicioso, estamos muy tensos, estamos muy estresados y luego procrastinamos y hay más estrés y no hay, ni descansamos ni podemos estar como al ritmo que nosotros quisiéramos. Hay desorganización en nuestra vida y problemas para alcanzar nuestras metas, lo que nos se traduce en frustración, ¿no? Hay una frustración real y sobre todo afecta nuestra salud mental porque pueden aparecer eventos como depresión, ansiedad o otros elementos que de alguna manera nos están, estresores o factores que nos están afectando en nuestra vida cotidiana. ¿Qué factores psicológicos y emocionales hay derivado de la procrastinación? Pues miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso a veces nos impulsa a no entrarle o a no hacer algunas actividades, paraliza nuestra función y a veces nos impide tomar decisiones importantes en momentos estratégicos de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso también, esta falta de regulación de tiempo, pues nos hace que de alguna manera nosotros no tengamos esa administración adecuada del tiempo, valga la redundancia, y esto se traduce en una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la confianza se disminuye y esto reproduce que no iniciemos o terminemos o le demos continuidad a una tarea que es importante para nosotros. Por lo tanto, hay un mal manejo emocional, nuestras emociones se descontrolan y finalmente puede haber como alguna sensación de mucha frustración por no alcanzar ese proyecto que tanto deseamos. Entonces, esta falta de regulación a veces nos hace a nosotros, pues, establecer poca o nula participación en cuanto al éxito que nosotros deseamos o en cuanto al éxito que nosotros queremos. Pero hay una teoría en la actualidad que está muy en boga. Se ha hablado mucho de si el trauma es complejo, si el trauma es simple y cuáles son los efectos del trauma en la procrastinación o en la postergación de alguna tarea. Y se ha descubierto que a veces no es una falta de voluntad, sino una respuesta protectora a un evento traumático en algún momento de nuestra vida. El trauma no, como lo sabemos, no es el evento en sí, sino la huella que deja en nosotros y en nuestro sistema nervioso. Cómo nosotros recibimos ese trauma, cómo nosotros nos damos acceso a ese evento, ¿no? Te pongo estas imágenes, ¿no? A veces nosotros, el evento en sí no es a lo mejor impactante para una persona, pero para otra sí. Influye mucho el contexto, la edad en la que sucede, las circunstancias. Es obvio que en contextos sociales inseguros, pues el trauma es mucho más característico, ¿no? Y es también la forma en que percibimos las amenazas, cómo gestionamos el estrés y la respuesta a las demandas de la vida diaria. Pero también no voy a quitar aquí el dedo porque a veces si hay eventos que por más que diga uno, ay, o sea, es la manera en que estás percibiendo la amenaza, sí, es cuánto tú te regulas, pero también si un evento se deriva de otro evento y hay eventos que por la naturaleza sí, se impactan y hay que respetar, pues, cómo impacta a la persona, ¿no? En la neuropsicología del trauma del doctor Rafael Guerrero, él habla que el trauma puede generar una emoción desagradable, pues genera una emoción desagradable, miedo, ¿no? Angustia, ansiedad, demasiado estrés, ¿no? Depresión. Y el trauma en sí, el problema del trauma es que
generalmente cuando sucede nos obligan, sobre todo, por ejemplo, si es a un niño, a silenciar lo ocurrido, ¿no? Un niño o una niña, ¿no? A no hablar del evento, ¿no? Y hay ausencia de narrativa. Esto en realidad genera el trauma, ¿no? Y me gusta Gabor Mate, que él es uno de los pioneros actualmente en temas de trauma, que dice que el cuerpo, pues el cuerpo tiene memoria, el cuerpo sí manifiesta, se manifiesta en eventos, y uno de los principales traumas es no ser visto y aceptado por lo que eres, ¿no? Cuando a alguien se le dice no hables de esto, no le digas a nadie, ¿no? Entonces, pues esto genera mucho más estrés en la persona que está viviendo el episodio, el evento, y pues obviamente desborda sus emociones porque no tiene dónde canalizarlas. El cuerpo se está, por más que se trata de autorregular o que haya homeostasis, pues obviamente hay elementos que están detonando a que no exprese o a que no hable de la situación, y pues obviamente es como un no express, ¿no? O sea, pues lo que el cuerpo va a expresarlo de alguna manera, y pues la manifestación de nuestro sistema nervioso pues va a estar expulsando esta situación. Guerrero lo explica que el cerebro no decide, o sea, eh, no decide, simplemente se protege, y por ello la procrastinación aquí, desde este enfoque, no se ve como un fallo de carácter, sino el resultado de un conflicto interno entre la intención consciente y la memoria emocional, ¿no? Si a una persona le estás diciendo no hables de lo ocurrido, no hables de lo ocurrido, pues es obvio que va a llegar un momento en que evade, ¿no? Entonces, la procrastinación puede ser este fallo, ¿no? El no hablar de aquello que realmente me afectó, y entonces busco el perfeccionismo o busco luego lo hago más adelante, y entonces así se va como formulando nuestro cuerpo calloso, ¿no? Nuestro cerebro, y entonces se está protegiendo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es un mecanismo de defensa, la procrastinación, que va a evitar eventos dolorosos asociados a experiencias previas, ¿no? Si, por ejemplo, a un niño se le criticó demasiado, si hubo mucha exigencia extrema, si hubo ausencia de acompañamiento o episodios repetitivos donde el esfuerzo no era suficiente, a niños que se les sobreexigía, a niños que se les pedía mucho, pues obviamente la procrastinación puede ser un efecto de eso, ¿no? Pero pues ya no eres un adulto, ya no eres un niño, ya eres un adulto, ya no eres una niña, ya eres un adulto, y la procrastinación se está manifestando en estas circunstancias. Quien habla de estos temas es Bowlby. Él es en la teoría del apego. Él señala que como nosotros vivimos este contacto, esta impronta entre mamá y papá, aprendimos a regular nuestras emociones. Si tuvimos padres amorosos, padres afectivos, pues obviamente el tipo de relación va a hacer que regulemos nuestros tiempos también de la mejor manera, y también nuestras emociones. Pero si fue un niño que se le abandonaba, o un niño que se le evitaban o que se le sobreexigía, dice, por ejemplo, un entorno donde el error era castigado, ridiculizado, interpretado como falta de valor personal, puede predisponer a evitar tareas retadoras en la vida diaria, ¿no? Entonces, por eso a veces son efectos de este elemento. Y mientras no se hable, ¿no? Mientras no se hable del tema, mientras al adulto la narrativa siga ausente, pues obviamente la procrastinación también va a ser un evento que va a estar ahí, ¿no? Que va a estar ahí desarrollada. Desde la mirada relacional, la procrastinación es una estrategia aprendida para evitar el juicio, ¿no? Entonces, como ya no quiere ser enjuiciado, como ya no quiere ser juzgado, pues obviamente el adulto en esa mentalidad de niño que no tenía recursos emocionales para afrontar de alguna manera,
pues puede traducirse en esto, ¿no? Dificultad para iniciar, sostener o finalizar acciones que impliquen exposición, evaluación o riesgo al fracaso. O también es un miedo al éxito y una sensación de no merecer, ¿no? Las personas que sienten que no merecen, pues sí, están expuestas a este vínculo evitativo, a esta o a este, la procrastinación puede verse de diferentes maneras, pero lo más común o vas a ver o el perfeccionismo, el estar puliendo, 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 o lo vas a estar viendo evasivo, ¿no? El no hacer, no hacer, no hacer. Y pues hasta que ya lo tienes aquí o hasta que una decisión ya no te queda, pues puede ser que esperes a que otros lo tomen o finalmente pues pierdas una oportunidad, como lo dije desde el principio, ¿no? ¿Cómo afrontar la procrastinación? Pues nosotros en nuestro curso tenemos varias técnicas. Una de ellas es la psicoterapia breve. En la psicoterapia breve nosotros usamos técnicas de hipnosis ericksoniana. Ya hemos hablado acerca de que la hipnosis ericksoniana es en otras masterclass, que las puedes ver también en las redes sociales, que tiene que ver con esta parte de ir a a tu potencial interno, ir a tus recursos inconscientes que tienes y que son muchos recursos potenciales inconscientes para desarrollar estrategias de afrontamiento y que tú puedas dejar de procrastinar, ¿no? Entonces, en la psicoterapia breve, ¿qué es lo que vamos a ver? Identificar qué patrones emocionales y conductuales mantienen el síntoma. La procrastinación no nada más es la situación de falta de regulación emocional, es no actuar, ¿no? Es no llegar a la situación que nosotros deseamos, no es es no cumplir una meta que para ti es importante, es no saber realmente cómo alcanzar eso que tú quieres, porque siempre te dejas a la mejor para el último, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una técnica de afrontamiento es la fragmentación de tareas, el que puedas hacer poco a poco, porque el que a veces mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y entonces, ¿cómo reconocer nuestras emociones antes de actuar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? Y crear microhábitos. A veces no tienes que empezar con grandes cosas, sino con cosas pequeñas que poco a poco vayan regulándote para ir alcanzando esa meta, ¿no? El ir poco a poco te puede ir ayudando, ¿no? En eso que tú deseas, ¿no? Cosas tan sencillas como quieres terminar de leer un libro, pues empieza con una página, ¿no? Por día, ¿no? Entonces, ir como micro hábitos que a ti te permitan establecer. De eso, la hipnosis ericksoniana, como ya o sea, es ese potencial, también poner a tu disposición todo ese potencial, todos estos recursos internos, pues a tu servicio, ¿no? Y realmente canalizar esa energía al logro de esos objetivos. La psicoterapia relacional o la psicoterapia gestal relacional es crear un vínculo seguro, o sea, donde nosotros no nos sintamos juzgados, no nos, ay, o sea, porque eres el flojo, ¿no? Porque eres el perezoso, ¿no? Donde hay una validación emocional y donde el modelo de sanación está ocurriendo, no viendo el error, y no sintiendo amenaza, ¿no? Sino dignificando a la persona, considerando la vulnerabilidad y saber que todo es aprendizaje y que poco a poco podemos ir regulando nuestros tiempos, podemos ir alcanzando estas metas, ¿no? Los vínculos relacionales también es donde yo como psicoterapeuta no puedo estar en una posición como sobreestimada, porque también soy una persona, ¿no? Entonces, es crear entre ambas partes o en el grupo y yo esta autoeficacia. Cómo nosotros podemos recuperar esa confianza y cómo podemos ir de lo micro a lo macro, ¿no? A tareas más complejas y a esos recursos emocionales, cognitivos y conductuales que tenemos para así alcanzar esas metas que nosotros queremos. Aquí hay varias recomendaciones que yo te voy a dar.
Una de ellas es que transformes la procrastinación en acción consciente. No consiste en aumentar la presión, sino en sanar la relación interna que origina la evitación. Ejemplo, a veces estamos evitando algo porque tenemos miedo a fracasar, ¿no? Entonces, ir conscientemente a que nosotros hemos logrado cosas y que poco a poco esas situaciones que a nosotros se nos han dificultado en la vida la hemos alcanzado de alguna manera y tener ese vínculo seguro y ese ir del autoapoyo al apoyo para que vayas como cumpliendo esos objetivos de una vez, ¿no? La evidencia sugiere que las personas avanzan más cuando se tratan con calidez y compasión que cuando se obligan desde la dureza, ¿no? Si estamos nosotros también autoexigiéndonos o contrarrestando, pues no. Y finalmente, generalmente vas a encontrar en la procrastinación personas que al frustrarse se enojan y empiezan a ser proyectivas, ¿no? Echándole la culpa a todo el mundo que al final del día, pues es una necesidad de protección, ¿no? Es una necesidad de calidez, ¿no? Entonces es no juzgarnos, no estar viendo como el lado malo de nuestra vida, sino también estar viendo cómo nosotros podemos desarrollar estrategias para mejorar nuestra calidad de vida. Desde este enfoque integrativo, el trabajo terapéutico incluye reconocer la emoción, que surge de la procrastinación, realmente qué estoy sintiendo. Validar que hemos evitado porque queríamos protegernos, pero ya no hay de qué protegerte, pues, o sea, ya en la actualidad ya no hay nada que te amenace para que puedas cumplir el objetivo. Desarrollar recursos de autorregulación emocional, ¿no? Cómo yo puedo manejar el enojo, la tristeza, la alegría, ¿no? La vergüenza, cómo puedo manejar todas estas emociones. Construir vínculos seguros que acompañen el proceso, el tener vínculos relacionales que nos ayuden a mejorar esta relación puede reconfigurar creencias, que es una reconfiguración de creencias, que algo que yo creía que no podía, la podemos reconfigurar. Ah, lo estoy logrando y lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Y sobre todo, llegar a esa parte productiva que queremos de ser. Porque todos los que procrastinamos queremos tener éxito, queremos cumplir, ser productivos y sobre todo relajarnos. Porque si tú eres una persona procrastinadora, te vas a dar cuenta que por lo general evitas la tarea, pero al final se va juntando, se va juntando. Te voy a poner un ejemplo. No te gusta como tener tu ropa ordenada y demás, entonces empieza a ser desordenada, desordenada, y llega un momento en que es un mundo y que pues, agobia, ¿no? Agobia. Estar en un micro hábito de la doblo, poco a poco lo voy haciendo, es mejor hacerlo en este momento y poco a poco ir cambiando esa reconfiguración. Cuando la persona se siente segura, interna y externamente, se puede transformar la procrastinación. En el curso nos vamos dando cuenta que si tú haces un micro hábito, te vas a dar cuenta cómo el cuerpo se relaja y va dándose cuenta que alcanza las metas y que es más ligera la vida cuando vas soltando cosas que te pesan, ¿no? Entonces empieza una integración terapéutica que permite un cambio profundo, ¿no? En estos ejercicios, en estos 4 días que vamos a tener este taller, pues vamos dando estos recursos o estas maneras para poder alcanzar esas metas que nosotros queremos, ¿no? El cómo nosotros queremos contrarrestar esto. ¿Qué técnica? Como siempre, vamos a ver una técnica de afrontamiento desde la neuropsicología del trauma como efecto de la procrastinación. Te voy a pedir por favor que pienses en una tarea que has estado posponiendo y vas a completar esta frase. La puse con un poco cognitivo relacional, o cognitivo conductual relacional. Cuando pienso en hacer esta tarea, aparece la voz que dice, la tarea que tú hayas elegido, lo vas a hacer mal, no eres suficiente, te van a criticar,
ni lo intento, qué flojera. A veces nos decimos mucho esas frases, ¿no? Ya que tengas, o sea, ya que tú hayas elegido esa tarea que has estado posponiendo, va a dar un poco de tiempo para que tú lo pienses. Si tienes pluma y papel es mucho mejor, porque el objetivo de este paso, de este primer paso de afrontamiento, es que este pensamiento suele ser una internalización de figuras significativas. Alguien te lo dijo, no es una verdad personal, ¿no? Entonces, darnos cuenta que a veces estamos escuchando todavía ecos de insultos o voces que en algún momento nos anularon, nos descalificaron, ¿no? Hicieron algo con intención o sin intención, algo en contra de nosotros o de lo que queríamos alcanzar, y eso pues afecta nuestra relación. Si ya tienes esto, nos vamos al paso 2. Nombra el origen relacional del pensamiento. Si tú te das cuenta, cuando hablamos de algo que nos descalifica o algo que no podemos cumplir, una meta, por ejemplo, quiero hacer ejercicio, ¿no? Pues te ves igual, ¿no? O sea, no lo haces bien, ¿no? ¿De quién aprendí esta frase? ¿No? Te vas a dar cuenta que siempre viene de algún lado. ¿Y a qué rostro, tono o momento de mi historia se parece? Quizá en la niñez, quizá en la adolescencia, quizá en la juventud, quizá en algún momento te dijeron que eras torpe, que no podías hacer algo, ¿no? Y entonces eso se va quedando, o sea, como hayas recibido en ese momento, se va internalizando. No es una verdad, es una creencia, pero es una creencia intrusiva, mala, que te afecta, ¿no? Y el propósito de este ejercicio, de este paso, no es culpar, no es culpar "Ay, por culpa de mi papá, de mi mamá, de mi tío", no, sino identificar el origen para separar lo aprendido de lo verdadero. No es decir, ay, pues por culpa de mis papás, ¿no? O sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. No tenían a lo mejor los recursos suficientes para afrontar, aprendieron así, quizá también vivieron procrastinando, ¿no? Entonces no es culpar, sino ver, bueno, esto no es mío, lo regreso, yo qué sí puedo hacer, ¿no? Yo en este momento, ¿cómo sí con estos recursos de afrontamiento puedo hacer algo diferente para mi vida, ¿no? Ya una vez que tengas esto, bueno, si me estoy yendo muy rápido, me dicen, ¿verdad? Responde al pensamiento como al adulto presente que eres. Imagina que ese pensamiento crítico está frente a ti y responde con amabilidad firme. Gracias, pensamiento, sé que vienes de un momento en el que yo necesitaba protegerme, ahora yo soy quien decide, ahora puedo intentarlo sin ser perfecto. Ejemplo, ¿para qué haces ejercicio si ni adelgazas? ¿No? Por decirlo. Gracias, pensamiento, esto no es mío, me lo dijo alguien, ¿no? Sé que vienes de un momento en el que yo estaba vulnerable y te lo creí, ¿no? Pero ahora yo sí puedo hacer ejercicio o yo sí puedo organizar mi vida, ¿no? Tener todo en orden. Ahora yo puedo intentarlo sin querer ser perfecto, ¿no? Y en el cuarto, bueno, esta frase valida, no va a luchar contra el pensamiento, marca límites, ¿no? Esto no es mío, lo aprendí de alguien y reafirma nuestra decisión actual, agencia actual, nuestra decisión actual. Y el cuarto paso es una acción mínima en coherencia con el nuevo pensamiento. Y esto significa da un paso pequeñísimo en la tarea, uno que demuestra que esta vez decidas tú, o sea, ya decides tú,
Ejemplo, abrir el archivo, caminar para iniciar a hacer ejercicio, escribir una oración, ¿no? Los que no terminamos a lo mejor de escribir un artículo importante en nuestra vida, ordenar dos documentos, ¿no? Los que tenemos desordenados nuestros papeles familiares, ¿no? Que tenemos que ordenar tal cosa. O sea, podemos ir haciendo cosas que a nosotros nos ayuden y nos encaucen a sentirnos realmente, pues exitosos, ¿no? Un micro hábito, o sea, una actividad por pequeña que sea, pero que la empieces a hacer, te va a generar, yo siempre les digo, no me crean, háganlo, te va a generar menos estrés y te va a generar una sensación de paz. Cuando tú dejas de procrastinar y haces eso que realmente a ti te ayuda, vas a darte cuenta que tu vida se va a relajar. ¿Por qué? Porque paradójicamente necesitas relajación porque hay mucho estrés por no concluir, iniciar o finalizar una tarea. El micropaso demuestra al sistema nervioso que el pensamiento crítico no controla la conducta, ¿sí? Que un pensamiento intrusivo no va a controlar mi conducta, que yo estoy actuando en función de eso que quiero. Y la conducta actual, este microhábito, empieza a reescribir una creencia internalizada para procesar a un comportamiento sano en tu vida, ¿no? Se ve súper sencillo, pero yo les digo, háganlo y van a ver cambios significativos en su vida. Para nosotros entender este proceso, tendríamos que cerrar es qué parte de ti se siente más acompañada después de hacer este micropaso. ¿Qué parte de ti te sientes más relajada para aprender? Y llegamos a conclusiones y estas conclusiones es que si tú realizaste este ejercicio con conciencia, identificarás el pensamiento raíz vinculado a tu historia y el tipo de vínculos, ¿no? Si te lo dijo alguien que te significaba autoridad, que te significaba algo, pues obviamente tiene peso, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que a lo mejor esa creencia limitante ya no sirve. Reducirás el poder del pensamiento intrusivo mediante la contextualización, o sea, en qué momento te lo hicieron, para qué te lo hicieron y cómo, ¿no? Y despertarás al adulto, a la adulta que actualmente eras con esa regulación interna, ¿no? De pues, yo decido, ahora yo decido qué hacer de mi vida, ¿no? Introducirás una acción que prueba autonomía actual. Yo actúo en función de mis necesidades y de mis propias metas y éxitos. Reescribir el patrón de pensamiento-respuesta, algo sano. Y fortalecer seguridad interna y sentido de propósito. ¿Ok? Entonces, con este enfoque, tú vas a poder tomar la decisión acerca de cómo puedes tú autorregularte. Yo siempre les digo, son técnicas muy sencillas, pero si las hacemos con conciencia, nos vamos a dar cuenta que empieza a haber cambios significativos en nuestra vida. Y en términos generales, ahorita ya vimos una técnica de afrontamiento para contrarrestar la procrastinación, ¿no? Y esta es mi sexta masterclass, así que si quieren ver diferentes técnicas de afrontamiento, en nuestras redes sociales se encuentran las otras, también para que tengas contexto, ¿no? Ahora sí voy a hablar del curso. El curso tiene una duración de 4 días, 2 horas cada día, es vía Zoom. La primera sesión hacemos un diagnóstico conductual de la procrastinación, hablamos de cómo está nuestra vida, cuáles han sido los factores de la procrastinación.
En la sesión 2 tenemos tiempo, decisión y prioridad, el triángulo productivo, qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿no? No es lo importante y qué no es lo urgente. Nuestro cuadrante de prioridades, pero también técnicas como la técnica Pomodoro, como la técnica de Box, ¿no? La técnica de la caja, ¿no? Como se llama, algunas técnicas que son de administración del tiempo, ¿no? Eh, la técnica de los 2 minutos, o sea, vemos algunas técnicas de contrarrestar. En la sesión 3 ya empezamos a hablar del sabotaje silencioso al compromiso activo, ¿sí? Empezamos a hablar más de causas que tengan que ver con la falta de autoeficacia y autoeficiencia y ya empezamos a hablar de el trauma, ¿no? Si el trauma es complejo, el trauma es, este, es simple, pues pero tiene un efecto en nuestra vida, en la actualidad, que está relacionada con la procrastinación. Y por último, es reconectando con el propósito de la tarea al sentido de éxito, ¿no? Técnicas de afrontamiento, ya te comenté, psicoterapia breve con hipnosis ericksoniana, psicoterapia gestal relacional y administración del tiempo. Las fechas va a ser 1, 2, 3 y 4 de diciembre, es del 20 al 20, de 20 a 22 horas tiempo Ciudad de México y es vía Zoom online. ¿Qué otros recursos quedan? Bueno, te vamos a hacer, esto sí es importante, les estamos pidiendo que se inscriban a la brevedad, incluso podemos ver ahorita las facilidades de pago y todo, porque entre más rápido se inscriban, les podemos mandar, les aplicamos 3 test. Un test que habla sobre la procrastinación en el adulto, efectos de la procrastinación, bueno, un test que habla sobre inventario de procrastinación y otro test que nos habla sobre nuestro estado emocional. Porque hablando del trauma, ¿no? A veces no es falta no es flojera, sino alguna situación que tenga que ver con regulación emocional, ¿no? Entonces, les damos una vez, si te inscribes, entre más rápido te inscribas, te podemos mandar la liga de los test. Incluso antes de empezar el curso, podemos darte la sesión individual para que tú tengas para que tú tengas ya contexto. Si no, si lo hacemos pues más tarde, pues a veces podemos dar la intervención después del curso, ¿no? Por los tiempos. Las sesiones quedan grabadas para que las puedas ver en una plataforma digital posterior al curso. Los audios son descargables al finalizar las 4 sesiones para que practiques las meditaciones cuando tú gustes. Y en la actualidad te estamos dando una constancia de participación con valor curricular y con reconocimiento de C3 ante la Secretaría del Trabajo. El costo es de 3,000 pesos, pero hay una promoción que si te inscribes, aunque nada más des un apartado y digas al 25, te vamos a manejar 2,400 pesos mexicanos, ¿no? Si lo quieres hacer, si eres de Latinoamérica o de Estados Unidos, $120 y después del 25 son $150 o 3,000 pesos. Pues entonces aquí ya está la información. Si tú quieres más información, estas son nuestras redes sociales. Aquí nos puedes contactar. Aquí puedes ver la información esta sesión se va a subir después de esta sesión. Después de esta grabación, pues por eso se graba para que tú la puedas ver en la comodidad de tu casa, se la puedas compartir a quien tú quieras y se va a subir a YouTube y a Facebook seguramente, ¿no? Para que la puedan ver pues, en la comodidad.